Vamos a ver el tema 2.3 que se llama caracterización de los ángulos correspondientes. En el tema 2.2 aprendimos quiénes o cuáles van a ser los ángulos correspondientes y también aprendimos cuáles eran los ángulos internos, externos, alternos internos y alternos externos, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender ahora algunas características que tienen estos ángulos que son correspondientes o que van a ser correspondientes. Veamos lo que dice la letra P. Construye dos rectas paralelas L y M. Traza una secante. ¿Qué relación existe entre las medidas o la medida de los ángulos correspondientes? Si se fija, le están pidiendo que usted mismo trace las dos paralelas y que trace la secante. En este caso, para trazar las paralelas, nosotros vamos a usar las escuadras. Con las escuadras, con ayuda de ellas, colocándolas exactamente en esta posición, nosotros vamos a poder colocar o a poder trazar dos paralelas que por lógica nunca se van a tocar, ¿verdad? Porque recuerde que las paralelas no se pueden tocar. Y la secante es la línea que pasa sobre ellas y que las corta. Entonces, al tener ya trazadas las dos paralelas y colocarle su nombre correspondiente, una va a ser L y la otra va a ser M, nosotros vamos a ver que se nos forman cierta cantidad de ángulos. Si usted se fija, vea, acá en la primera paralela nosotros tenemos 4 ángulos y en la segunda tenemos otros 4. Por lo tanto, en este diagrama tenemos un total de 8 ángulos. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a saber cuánto vale cada uno y a saber unas características que nos van a ayudar a encontrar solo una cierta cantidad y a saber que ya inmediatamente yo voy a tener el dato de otro ángulo. Pero hay algo importante en esta partecita de aquí que quiero que lo lean. Dice: para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza el símbolo. Vean el símbolo que se utiliza. Este símbolo es el símbolo como de dos líneas rectas que no se tocan, como las paralelas, pero en vertical, ¿verdad? Es decir, si la recta M es paralela a la recta L, se denota como M paralela a L o M es paralela al L. Entonces, siempre que usted ve este símbolo, le están diciendo que esta es paralela a esta. Veamos ahora, si usted se fija, al ya tener nuestro diagrama, aquí yo le dibujé cuáles son los ángulos que se nos forman. Entonces, ya cuando usted los mida con el transportador, ¿verdad? Puede ver que este ángulo de acá mide 130. ¿Y qué pasa con el otro ángulo? Acuérdese que los ángulos correspondientes son los ángulos que van a estar siempre en un mismo lado, ¿verdad? Y van a estar siempre en una misma dirección, por decirlo así. Si usted se fija, estos ángulos se ven como iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la misma inclinación, por lo tanto la secante viene con su misma inclinación. Quiere decir que este ángulo, si usted encuentra la medida de este ángulo por ser correspondiente a este, quiere decir que va a ser exactamente idéntico. Este es correspondiente a este. Si usted se fija, incluso la forma del ángulo se hace de la misma forma. Mire, el ángulo se forma igual. Por lo tanto, son correspondientes. Recuerde que los correspondientes tiene que ser también un ángulo externo con un interno. Acuérdese, un ángulo externo con un interno. Por lo tanto, el correspondiente a él va a ser el de la otra recta paralela, ¿verdad? Entonces tiene que ser uno y uno, un externo y un interno, o puede ser un interno y un externo. Entonces, pero siempre tienen que estar en el mismo lado. Por lo tanto, si este vale 130, este también. Ahora veamos los ángulos de abajo, este de aquí. Vea, este ángulo de aquí vale 50, dicen, es este de aquí, miren. ¿Por qué? Porque recuerde que en esta parte de aquí, mire, acá se forma un ángulo. ¿Qué ángulo se formará? Vamos a ver. Sume, sea 130 le suma 50, a usted le va a dar un total de 180, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí se forma un ángulo llano. Entonces, para saber la medida de este ángulo, yo tengo que restarle a 180 130. Entonces, este ángulo vale 50, ¿verdad? Entonces, este ángulo va a ser correspondiente con el ángulo de abajo, miren, de la otra recta paralela.
quiere decir que sería un interno con un externo. Van a ser correspondientes, por lo tanto van a ser iguales. Quiere decir que los dos valen 50. Ahora veamos qué pasa con este ángulo de aquí. Vea. Sería este ángulo va a ser opuesto por el vértice. Vea. Recuerde, los ángulos opuestos por el vértice son los que comparten un mismo vértice, ¿verdad? Entonces, si usted también hace un doblez acá, este ángulo coincidiría con este. Quiere decir que este ángulo de aquí vale 50 grados, ¿verdad? Si yo veo que este ángulo vale 50 grados, ¿cuál sería su correspondiente? Su correspondiente tendría que ser, como este es externo, tendría que ser el interno, el ángulo interno de la otra paralela. Entonces sería este de aquí. Quiere decir que este sería 50. E incluso si usted ve, también son opuestos por el vértice. Vea, 50, 50. Entonces, y este, si usted puede ver, este de aquí es opuesto por el vértice, ¿verdad? Entonces, este también valdría 130 grados. Y si usted se fija, ese también tiene un ángulo correspondiente. Como este es interno, tendría que ser el externo de la otra paralela. Entonces sería este de aquí, 130 grados. 130 grados, 130 grados por ser opuestos por el vértice e incluso por ser correspondientes. Y si usted se fija es lo que está en esto de aquí, que yo ya se lo resumí ahí, ¿verdad? 50, 50 es de que usted se aprenda bien cuáles son los ángulos correspondientes. Ahora veamos lo que dice en la letra C. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos correspondientes se forman entre dos rectas cortadas por una secante, son iguales, entonces las rectas son paralelas. Ahora veamos en la letra E. Este es otro ejemplo. Dice, dado que L es paralela a M, recuerde que este símbolo le dije que es para paralela, ¿verdad? Y la medida del ángulo A vale 60. Determine la medida de los ángulos restantes. Quiere decir que ya le están dando el ángulo de 60, que es el ángulo A. Acá está la explicación, pero se lo voy a hacer de un solo para que usted pueda ver. Este vale 60 grados. Si nosotros nos dejamos guiar por los ángulos correspondientes, recuerde que los correspondientes son de un mismo lado, ¿verdad? Por lo tanto, tendría que ser de este lado de acá, de la otra paralela. ¿Cómo? Este es externo, quiere decir que sería el interno. Acuérdese que los correspondientes son un externo, un interno, o un interno, un externo. Entonces tendría que ser este de aquí, ¿verdad? Quiere decir que la letra E valdría también 60 grados. Ahora, si usted se fija, estos dos, el literal D, lo podemos encontrar como. Acuérdese que estos dos juntos suman 180 grados. Esto, miren. Juntos 180 grados. Por lo tanto, si ya tengo 60 para llegar a 180, a mí me faltan 120 grados, ¿verdad? Entonces el literal D valdría 120 grados y su ángulo correspondiente sería, como este es externo, tendría que ser el interno de la otra paralela, que sería acá, 120 grados. Y luego, ya simple y sencillamente, usted lo que puede hacer es irse por ángulos opuestos por el vértice, que sería este 120, este valdría 120, como son opuestos por el vértice. Miren, opuestos significa que también están al revés, ¿verdad? Entonces, este vale 60, este de aquí valdría 60. Ahora, este vale 120, este valdría 120, ¿verdad? Este vale 60, este de aquí valdría 60 grados, opuestos por el vértice. Y si usted hace la sumatoria de estos cuatro ángulos, le tienen que sumar exactamente 360 grados, al igual que estos otros cuatro. Y eso sería todo como usted tendría que hacerlo del lapicito. Aunque en el lapicito prácticamente solo le piden que encuentre el valor de X. Por lo tanto, no es necesario que encuentre los otros ángulos, sino que solo el ángulo que le están pidiendo.